Aguántenme. Aguántenme. Pues hola amigas y amigos del CDI, del Depor, de la casa de todos, ahora sí, literal, desde la casa de todos. Yo soy Shoshana Turquía y estoy súper agradecida con el Comité de Actividades Culturales del Deportivo por esta gran invitación. Vamos a esperar unos minutitos a que se acaben de conectar todos, las personas que deseen pues compartir este espacio, esta conferencia que vamos a hablar un poco de violencia dentro del COVID y por qué han habido estos picos de violencia, no solamente dentro de los hogares, sino también en algunos espacios públicos y privados. Y les recuerdo que me pueden seguir en mis redes. Si buscan Shoshana Turquía, me encuentran en todos lados. Y cuando Caro me diga que ya podemos empezar, iniciamos. Les recuerdo que pueden mandarme todos sus comentarios al chat del Facebook y me lo van a ir pasando y yo puedo ir leyendo y poder irles saludando. Pueden poner todas sus dudas, todas sus quejas, todos sus comentarios y me va a encantar compartir con ustedes este espacio. Pues bien, iniciemos esta conversación de la violencia y el aumento de la violencia con el COVID, entendiendo qué es la violencia. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir algo y generalmente tiene que ver con dominar y someter a la otra persona. Es decir, en todos los actos de violencia no hay amor. Si nos acordamos que el amor es entender y atender la virtud del otro para que sea su mejor versión y para que yo tenga un placer emocional, evidentemente si yo trato de someter, de violentar, de agredir, de disminuir, no hay un acto de amor ahí. Entonces, todas estas personas que dicen que el amor tiene un poquito de violencia y te pego o te educo porque te quiero y ni modo, esto es lo único que puedo hacer por ti, la verdad es que están mintiendo. Lo que están haciendo es doblegando la voluntad porque no hemos acabado de poner la voluntad del otro alineada a mi voluntad. Con esto en la idea, con esto en la cabeza, no quiero decir que todas las personas y todas las formas de violencia se justifiquen. Simplemente quiero que quede súper claro que donde hay violencia no hay amor. Donde hay violencia no hay amor. Y ahora sí, vamos a ver qué tipos de violencia hay y cómo se manifiesta. Muchísimas gracias a Isaac, a Ana Paula y a Miriam que ya se conectaron. Me emociona muchísimo verlos. Entonces, vamos viendo. Yo he seleccionado dos formas de ver la violencia. Uno, por quién la ejerce y quién la recibe. Y la otra, desde dónde se manifiesta y cómo se manifiesta. Para empezar a hablar de violencia, tenemos que entender que hay tres niveles. El primer nivel es el nivel individual. La violencia que yo ejerzo contra mí misma, que puede ser porque algo me dé vergüenza, porque tenga sentimientos de culpa, porque no tengo dónde acomodar esta frustración y este enojo y este miedo. Y entonces hay una violencia que es
del individuo hacia el individuo, de mí misma para mí. Cada vez que digo, ay, qué tonta soy, ay, es que no sé cómo hacer esto, ay, y me empiezo a violentar con las voces, eso es un tipo de violencia y es clarísima. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ligar las acciones con las cualidades de la persona. Entonces, no es lo mismo hacer una tontería que ser tonto. Y ese es el primer tipo de violencia. La segunda es la que se da entre dos personas. Y aquí cabe todos los tipos de violencia intrafamiliar de que ya tanto hemos escuchado, de la violencia de jefes subordinados que ya hemos escuchado muchísimo, de la violencia de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, una a una. Después está la violencia que yo llamo comunitaria o del entorno. Aquellas violencias que como grupo social estamos dispuestos a aceptar o a someter la voluntad de alguien más a través de la fuerza, porque eso es lo que el grupo esperaría que fuera correcto. Y finalmente tenemos una estructura social, una estructura violenta. Una parte importante es entender que el COVID lo único que hace es como un acelerador de partículas. Este encierro, esta cuarentena que ya parece ochentena, ¿no? Y que yo creo que va a seguir un ratito más hasta que nos podamos reincorporar a los espacios públicos, lo único que hizo es acelerar los procesos que ya estaban pendientes y ponerlos como en una presión particular que permite que salga de forma más evidente lo que hay. Es decir, en la emergencia, quienes somos realmente emerge. Espero que hasta aquí esté claro. Si no, me mandan una pregunta. Dice, ¿por qué hay tanta violencia? Ahorita voy a explicar por qué. La violencia generalmente se vincula cuando hay mucho miedo. Es decir, si tú haces tu voluntad, entonces yo no voy a poder sobrevivir. Si tú haces tu voluntad, yo voy a cambiar. Si tú haces tu voluntad, mi voluntad va a estar mermada. Es decir, hay una competencia por los recursos. También hay miedo al cambio, hay miedo a la pérdida, hay miedo al duelo, hay muchísimos tipos de miedo que ahorita con la pandemia lo único que hacen estos miedos, este estrés, es acelerarse. Y por eso también aumenta la violencia. Es decir, como yo no tengo otras herramientas para hacerle frente al estrés de una pérdida que puede ser, pues pierdo algo en particular, puedo perder mi trabajo, puedo perder la capacidad de salir los domingos a comer con mi familia, mis cenas de Shabbat, etcétera. O puede ser una pérdida total, que alguien fallezca, o el miedo de que alguien fallezca y que no podamos recuperarlo y recuperar la convivencia con esa persona. O puede ser un estrés al cambio, es decir, sigo trabajando, pero ahora trabajo desde casa y bueno, sigo comiendo con la familia, pero ahora la que me toca cocinar es a mí. Es decir, si no tenemos un espacio donde poner esos miedos, obviamente la violencia se incrementa. Y con que una persona dentro del sistema incremente su nivel de miedo y de agresividad, todos los demás tienen dos opciones, digamos, de reacción. La reactividad que puede ir con me someto a tu violencia, es decir, eres tan violento que prefiero someterme, o hago frente a tu violencia y entonces entramos en un ciclo de manifestación de la violencia todavía más alto y todavía más álgido. Entonces, ¿cómo se puede, qué tipos de violencia podemos estar observando? Podemos ver la violencia infantil, es decir, hay muchísimo maltrato a los niños. Vea estos reportajes donde los niños ahorita están en un estrés y una pérdida y en un duelo muy importante al perder los espacios de convivencia como los colegios, las escuelas, las actividades de las tardes. Y los adultos, como no tenemos tiempo, porque estamos ocupados en sobrevivir, pues obviamente restamos importancia a esos duelos y también en este estrés, pues tratamos de que sigan haciendo lo que tienen que hacer, aunque no tengan los recursos. Y entonces hay la violencia infantil, que antes podría o no manifestarse de una manera física, pues nos los llevamos a todos de calle. Dice que si la violencia siempre tiene que ver el poder, siempre tiene que ver con el uso del poder. Dice aquí el que recibió violencia en la infancia será violento de grande. No es tan sencillo, es decir, las herramientas que conseguimos de infancia definitivamente pues
van formando parte de nuestra caja de herramientas. Si yo veo que se solucionan los problemas con un manotazo en la mesa o gritándole a alguien más o culpando a alguien más y de forma violenta, así lo resuelvo, pero ahí es donde entra la libertad y el libre albedrío, Ana Paula. Yo puedo elegir dominar, tener maestría de mis pasiones y separarme de los procesos violentos, y esto sí se puede aprender. Yo no creo que infancia sea destino, yo creo que infancia es la primera caja de herramientas que te dan, pero tenemos la capacidad, casi todos los adultos, de ir reacomodando nuestra caja de herramientas para parecerse más al estilo de vida que queremos. El segundo tipo de violencia es la violencia de género. Obviamente me han escuchado decirlo muchísimas veces y en muchos espacios, la violencia en contra de la mujer, que tiene una parte íntima de lo familiar, pero también tiene una parte sistémica. Hay una parte del sistema que violenta a las mujeres continuamente, y en el COVID no es la excepción. Estaba viendo las estadísticas de hace una semana y yo creo que ya cambiaron, que cada hora los servicios de emergencia en México están recibiendo 155 llamadas de auxilio, de mujeres que están pidiendo auxilio por la situación de violencia dentro del hogar. Yo no creo que nadie de la comunidad sea la excepción. Yo creo que también hay manifestaciones de violencia. Lo que pasa es que encontramos otras formas o de guardar el silencio o de manifestarlos. Pero si estamos diciendo que que hay 155 llamadas de auxilio cada hora, mi pregunta es, ¿cuántas llamadas no estamos recibiendo? Y ahí hizo una pausa. Y para estas personas también es esta conversación. Hay que pedir ayuda, hay que romper el silencio, pero tomando en cuenta los riesgos, ¿no? Después hay otro tipo de violencia que está siendo ejercida terriblemente, que es la violencia en contra de los adultos mayores. Estaba leyendo también un artículo súper interesante que en Europa, sobre todo en Italia y en España, donde fueron los grandes picos de defunciones, muchos adultos mayores no murieron por el COVID, sino murieron por el descuido de sus familiares. Es decir, se murieron de soledad, se murieron porque no tenían quien les diera de comer, se murieron de pobreza. Incluso ahorita tenemos un caso muy, muy fuerte en la comunidad, que qué hacemos con nuestro propio asilo. Y a pesar de que corremos todos los servicios comunitarios y nos volcamos hacia el servicio, pues siempre lidiar con un adulto mayor es muy complejo, porque hay muchas historias detrás que van del cuidado. Otro tipo de población que está sufriendo terriblemente con el COVID es todas las personas con capacidades diferentes o con requisitos, ya sean psicológicos o fisiológicos distintos. Por ejemplo, los niños que tienen Asperger, los niños que tienen un tipo de autismo y que necesitan salir, muchas veces son agredidos en espacios públicos porque en teoría deberíamos estar en cuarentena. Y pienso en países, por ejemplo, donde la cuarentena no es una sugerencia, como el doctor López Gatell nos dice, quédate en casa, pero nadie te va a multar si sales de tu casa, como en otros países donde sí hay un sistema militarizado o de policías y no te dejan salir, ¿no? Y tendrían que los niños con autismo salir con un papelito diciendo, es que espérame, tengo permiso de salir porque si no me muero. Entonces, vamos viendo cómo se dominan y se someten a las personas que están violentadas de alguna forma. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Bueno, depresión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, insomnio, trastornos alimenticios, dolores en el cuerpo, uso y abuso de sustancias. Todo esto lo han escuchado en básicamente cualquier chat que se meten a escuchar de violencia. Sin embargo, yo quiero salirme un poquito de esa lógica, de la lógica del perpetrador y la víctima, del victimario y la víctima, para entrar a un espacio de reflexión. Obviamente, y pongo esto en letras rojas, si pudiera poner un letrero aquí con letras rojas, es aguas. Primero hay que salvaguardar la vida, primero hay que salvaguardar el bienestar psicológico y emocional, y después entrar a estas reflexiones. Es decir, la reflexión
va después de la acción. Primero, ponte a salvo. Y hay que hacer una reducción de riesgos. Y con eso en mente, entro al tema. La violencia es un círculo. Es decir, hay un espacio que me produce mucho miedo. De ese miedo, ¿se acuerdan que les dije que hay 3 reacciones posibles? La primera es me paralizo, la segunda peleo y la tercera huyo. Las personas que no pueden huir y las personas que no se paralizan les queda la pelea. Y nos han enseñado que si tienes miedo, lo mejor es pelear. Porque de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en la suya. Y además vivimos en un entorno en México profundamente violento. México lleva en un estado de guerra civil básicamente, este es el tercer sexenio. La cantidad de muertos, de desaparecidos, las violencias en la calle, la violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de los niños. No es casualidad que seamos el primer lugar en feminicidios, el primer lugar de abuso sexual infantil. Es decir, el país de por sí ya venía de una caldera o de un caldero más bien de muchísimos tipos de violencia, y cuando le metemos la pandemia lo único que hace es acelerarse. Pero quiero que entendamos el ciclo de la violencia. Perpetradores, víctimas y victimarios tenemos miedo, todos los que estamos involucrados en un circuito de violencia, todos tenemos miedo. El problema es cómo reaccionamos ante ese miedo. Es decir, hay víctimas y hay victimarios, pero el papel que vamos jugando dentro del ciclo de la violencia se puede mover. Es decir, yo puedo recibir violencia en un lado, ¿no? Someterme a la voluntad de alguien en un espacio, pero ser sometedora de la voluntad de alguien más en otro espacio. Se los pongo más simple. Hay una violencia que podría ser una violencia, por ejemplo, del tipo económica o profesional, alguien que sufra mobbing en su trabajo, y entonces venga a someter a quienes viven en su casa. Y aquí entra un concepto súper importante, la diferencia entre la disculpa y el perdón. Disculpar es quitarle la culpa a, es decir, quitarle al otro la responsabilidad de sus acciones. Cuando le decimos a una persona, es que por favor discúlpame, lo que estamos diciendo es báñame, hazme un baño de pureza y quítame la culpa que siento. ¿Y dónde queda la responsabilidad? La capacidad de responder, la responsabilidad que es parte del amor. Entonces, yo no estoy tan a favor de las disculpas. De hecho, estoy bastante en contra de la disculpa, pero estoy a favor del perdón. Es decir, perdón por el don, por el regalo, por el talento, por la virtud. Si yo logro cambiar el sistema de comunicación y el sistema de interacción, el vínculo con el victimario, entonces sí puede haber un perdón. Puedo empezar a observar sus virtudes, siempre y cuando la víctima de la violencia esté a salvo. Si no, ni perdón ni olvido. Y estoy diciendo cosas súper fuertes. Muchos de mis colegas no están tan a favor. Ni perdón ni olvido, siempre y cuando tu vida esté en riesgo. Cuando estés en un espacio a salvo, entonces sí, iniciamos un proceso de entender y atender el enojo primero, que es esta energía que me pone a salvo, es decir, que marca el límite, y después hablamos del perdón, pero no antes. Después, ¿cómo podemos romper el ciclo de la violencia? Aquí tengo algunas reflexiones que las recogí de un modelo que se llama AYECA, que es un modelo de educación. Pero primero quiero que entendamos que en este momento todos estamos viviendo unos espacios de frustración y de enojo súper altos. Todas las personas. Y necesitamos tener una aceptación radical que la emoción del enojo está encendida en cada vez más personas. ¿Por qué? Podemos tener frustración, pues a que no puedo salir a la calle. Que si salgo, pues me voy a contagiar de un virus que no puedo ver, ni tocar, ni oler, ni distinguir.
y que eso me puede llevar a la muerte. Frustración a que no entiendo por qué el mundo está paralizado y no puedo ir a mi oficina a trabajar. Frustración de que la comida que quiero ya no hay en el súper. Frustración por cosas tan chiquitas y minúsculas que podrían parecer una tontera, y frustraciones enormes. Cosas que entiendo que en el sistema que vulneran mi bienestar. Y eso genera enojo. Queremos poner límites que no podemos poner. A mí me encantaría poner un límite que donde haya coronavirus se pintara de un verde fosforescente y decir, ahí hay coronavirus y entonces ahí ya no toco y todo lo demás lo podría tocar. Y cada quien tiene razones diferentes para estar enojados. Y hay que atender el enojo. No hay que minimizarlo. De todas las emociones, es decir, de todas las energías en movimiento, el único que no se agota a sí mismo es el enojo. El enojo se autoalimenta. El enojo crece a medida que más lo vivimos. Entonces, si no le hacemos caso al enojo, la violencia no va a parar nunca. Hay que ver por qué estamos tan enojados. Y para eso sugiero que veamos primero qué nos irrita en lo individual, qué nos irrita en los vínculos uno a uno, qué nos irrita en lo familiar, en lo social, en lo comunitario y en lo nacional. Y esa es la primera tarea que les voy a dejar hoy. ¿Qué te está irritando a ti en este momento? Porque hay una razón que te metiste a esta conversación. Y es una conversación difícil porque no estoy hablando de entonces las mujeres son víctimas de la violencia, lo cual es completamente cierto. Y los niños son víctimas de la violencia, es completamente cierto. Pero lo que quiero ahorita es que abracemos que nosotras también podemos ejercer violencia. Y que esa violencia duele. Y que esa violencia nos lastima a quien la ejerce y a quien la recibe. Y la disculpa lo único que hace es quitarle el poder de actuar de forma distinta al perpetrador y al victimario. Y no queremos eso. Queremos que las personas se vuelvan a encontrar no solamente por sus acciones, sino por sus virtudes. Y reconectarnos desde el amor, pero no desde una dinámica agresiva, violenta, donde haya un sometido y un sometedor. Entonces, regresando al modelo de Ayeka, hay algunas cosas que se sugieren, que obviamente son sugerencias generales, que no estoy dando consejos particulares, porque regreso, si estás viviendo en un esquema de violencia física, emocional, sexual, económica, primero hay que medir los riesgos y hay que tener mucho cuidado. Esto no es un tema tan sencillo como los anteriores, porque no todo está en la persona y en el sistema en el que vive. Entonces, la primera recomendación es si podemos comprometernos, uno, con la pulsión de vida. ¿Se acuerdan que hablábamos de que toda la Torá termina y en elegirás la vida? Es decir, si eliges la vida es porque puedes elegir la muerte. El primer compromiso que tenemos que hacer todas las personas que queremos salir del ciclo de la violencia es elegir la vida. La propia y la del que está enfrente de mí. He estado viendo un montón de series porque cuando acabo de trabajar la verdad es que termino ya con la cabeza un poquito hecho flan y a diferencia de cuando no estaba yo en cuarentena que no veía casi tele, ahora estoy viendo tele y me sorprende la cantidad de gente que se muere en las series. La romantización de la muerte es una cosa que me sobrepasa, ¿no? Sin importar de qué tiempo esté viendo la serie, no importa si es histórica o si es de suspenso o si es de comedia, siempre hay muertes en las series. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esta romantización de la muerte? Entonces, el primer compromiso que tendríamos que tomar todos los que queremos salir del ciclo de la violencia es comprometernos con la vida. Primer compromiso. Y el segundo compromiso es entonces con la no violencia. Es decir, el no me someto a la voluntad de otra persona y no someto la voluntad de nadie a la mía. Eso en otro idioma es el compromiso con la libertad, con la maestría de mis pasiones. Y dicen a Paula, me encanta ese término. Pues sí, no solamente con la maestría de mis pasiones, sino que la otra persona llegue a la maestría de las suyas.
pero es un proceso, no pasa nada más así con desearlo, hay que hacerlo. Eh, entonces, tenemos que hacer primero un compromiso con la no violencia, es decir, un compromiso de dejar la reactividad y empezar la acción. Y entre la no reacción y la acción entra la conciencia, en decir quién estoy siendo en este momento y quién quiero ser. Quién está siendo mi violentador y quién quiero que sea. Dejar la reacción y empezar la acción. Y siempre les he dicho, cuando llega mi maestro de box y me dice reacciona, pues si me hacen así, yo hago así. Si me pegas, yo te golpeo, yo me defiendo. Pero ¿cómo dejo la reactividad? Hay varias estrategias. La primera es salirse de los espacios de violencia, salirse, por ejemplo, de las discusiones muy álgidas. Y pienso, por ejemplo, en un adolescente que llega tarde después de su hora de curfew, ¿no? De que tenés que llegar a las 12 y pues, llega a la 1 y dice, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a quitar el iPad? ¿Me vas a quitar el celular? ¿Qué me vas a hacer? Y te empieza a retar. Claro, a la 1 de la mañana nadie está en condiciones ni de pensar con claridad, ni bajarle el enojo, o sea, porque la preocupación y si saliste y con quién estabas y además... Entonces, ¿cómo te saldrías de esa reactividad diciendo, no acepto este comportamiento, no acepto esta respuesta, no acepto esta reacción, pero no voy a reaccionar? En el momento que yo esté más tranquilo y tú estés más tranquilo, vamos a poder tener una conversación, versar con, caer en el verbo con la otra persona, es decir, ir a la acción con la otra persona. Porque las cantaletas ya no le funcionan a nadie. Hoy en día esta es una cantaleta a un adolescente, lo que hace es ponerse los audífonos y darte el avión. Entonces, ¿cómo más me puedo comprometer a la no violencia? Tratando de no responder y que mis respuestas no inviten a la escalada de las argumentaciones. Es decir, primero te desarmo. Lo segundo es mejor y mayor presencia en la relación. Si se acuerdan, habíamos visto que todas las relaciones tienen 4 elementos: intensidad, frecuencia, balance del poder, que aquí es donde entra la violencia, y uso de la relación. Hay abuso cuando las reglas del acuerdo no están claras en esta relación. El balance del poder se da cuando alguien está sometiendo a la otra persona. ¿Cómo puedo equilibrar estas dos? ¿Cómo puedo equilibrar el balance del poder y el uso de la relación? Regulando mi intensidad y mi frecuencia en este vínculo. Darme un segundito porque aquí se está algo raro, le pasó a mi compu. Es decir, ¿cómo me quito del espacio de la violencia? Por ejemplo, cuando estamos viviendo con nuestros hijos, una forma de violencia es el silencio. Ya, no te voy a hablar más, no quiero saber de ti, te ignoro. Es también una forma de violencia. O que todo sea un condicionamiento. Si haces esto bien, te doy un premio. Si haces esto mal, te doy un castigo. Pienso mucho en las parejas donde hay un proveedor único y una cuidadora única, y lo manifiesto en estos roles de género porque así es como se da la mayoría, no quiere decir que sea nada más en ese caso, pero cuando se condiciona el sexo a cambio de, por ejemplo, el gasto. No me das para el gasto, entonces no tenemos relaciones sexuales. Ahí estamos cayendo en un espacio de violencia. Hay un intercambio. Si me das A, te doy B. Si no me das A, no te doy B. Y ahí es donde digo la presencia, es decir, el regalo de estar presentes. ¿De qué manera se puede dar? Acompañando los elementos que la otra persona y yo mismo puedo hacer mi mejor versión sin condicionarlas al comportamiento. Aquí estoy hablando de amor incondicional. ¿Cómo puedo entender y atender tu virtud? Y regreso al tema de los niños porque es el más fácil. Si te portas bien, te doy un chocolate. Si te portas mal, no te doy chocolate. ¿Qué pasaría si el chocolate estuviera todo el tiempo ahí y no dependiera de la reacción del niño? Es una forma de decir, aquí estoy y me importa. Si no estoy hablando de ser permisivos con quienes ejercen la violencia, estoy diciendo que dejemos de condicionar nuestras acciones y nuestras reacciones a la reacción del otro. Porque lo único que sí podemos cambiar es cómo acciono y reacciono yo, no cómo va a reaccionar la otra persona. Y si hacemos cosas buscando que el otro le baje 2 rayitas a su desmadre, vamos a fallar.
Donde sí podemos tener éxito es dejar de reaccionar nosotros. Y repito, y es muy doloroso lo que estoy diciendo, cuando la situación de violencia ya es tan alta y hay una cosa que se llama el violentómetro, y les recomiendo muchísimo que la vean, excede y ya está muy vulnerable mi situación física y emocional, hay que tomar otras acciones. Ahorita estoy hablando de estas violencias que podrían parecer cotidianas. La otra es tener una red de apoyo. El mayor, la mejor forma de perpetrar la violencia y que se mantenga es el silencio. El silencio es el gran cómplice de la violencia. ¿Por qué las víctimas callan? Por vergüenza, es decir, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Por culpa, es que seguramente yo hice algo que le molestó y pobrecito tiene derecho a portarse así de tal o cual manera. Por miedo, es decir, si alguien más se entera, le va a hacer algo a mi familia o le va a hacer algo a mis hijos, o si yo hablo de esto va a haber consecuencias aún peores. Y es más, las hemos visto todos y todos sabemos. La otra es la incertidumbre, es decir, si yo decido salirme de este ambiente violento, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y entonces las víctimas no solamente se someten al sistema violento, sino que guardan silencio y se van cerrando cada vez más. Y el único que gana de este silencio es el perpetrador. Y sí, cuando hablo de perpetradores lo hago en género masculino porque el 90% de la violencia en el mundo la generan los hombres. Y la violencia intrafamiliar en este país en el 95% es perpetrada por hombres. Y cuando yo hablo de que las mujeres, el índice de asesinatos de mujeres generalmente se dan dentro de casa por alguien que supuestamente las amaba. Entonces, ¿cómo rompemos el silencio? Tenemos que buscar una red de apoyo. La red de apoyo puede ser las amistades, ¿no? Decirle a tu mejor amiga, güey, me acaba de madrear mi marido y necesito ayuda. O que los chavos le digan a sus maestros, mi mamá se pone loca cuando me dejan demasiada tarea y no soporto su nivel de violencia. O los abuelos, o los tíos. Es decir, alguien en el círculo cercano que nos pueda ayudar en lo práctico, en lo cotidiano. ¿Quién más debería estar en la red de apoyo? Grupos que estén viviendo situaciones similares, porque ya tienen otro tipo de estrategias. Por ejemplo, si pienso en violencia sexual en contra de niños, pienso en Casa Mandarina, que están haciendo un gran trabajo. O si pienso en violencia intrafamiliar que llega a golpes. Bueno, en la comunidad tenemos Menorá, pero afuera tenemos todos los refugios de mujeres. Es decir, siempre va a haber una institución de gente que ya vivió ese tipo de violencia y que tiene estrategias para extraer a la persona que está viviendo este tipo de violencia y sacarla del espacio, resguardarla y ya después resolvemos todo lo demás. Pero primero ponernos en resguardo. Esta red de apoyo tiene que saber puntualmente para qué la estamos contactando y qué esperamos de esa red. Es decir, de ti, amiga 1, espero puntualmente que mi maleta de seguridad esté en tu casa. De ti, amiga 2, no necesito que me recuerdes lo mierda que era mi expareja, sino que cuando necesite tener un lugar seguro para llevar a mis hijos pueda contar contigo. De ti, red de apoyo, lo que necesito es que si me quedo sin chamba, porque me cortan también, hay violencia económica y no tenemos recursos económicos, me ayudas a conectarme con algún tipo de crédito, alguna forma de ayudarme. Es decir, la red de apoyo no solamente está ahí para escucharte en buena onda, sino para hacer acciones puntuales. Y cuando yo hablo de hacer una evaluación o un presupuesto de los recursos que tenemos para salir de la violencia y hablo de relaciones, estoy pensando en estas personas. Pensemos quiénes pueden ser los héroes que nos pueden ayudar a salir del ciclo de la violencia. No importa si te percibes como victimario o como víctima. Todos necesitamos esta red de apoyo, ya sea para salir adelante o para por lo menos empatizar y saber que no estamos las únicas personas que lo estamos sufriendo. Después, una vez que tengamos el compromiso interior con la no violencia, mejor y mayor presencia, es decir, dejar los elementos de control y tengamos la red de apoyo, y obviamente haya un control de riesgos, tengan mucho cuidado, esto no se aplica nada más así en lo general,
por favor tengan mucho cuidado, hay violentadores que están dispuestos a matar y hay víctimas fatales en este país por la violencia y hay víctimas fatales por la violencia en esta comunidad. Entonces, seamos muy cuidadosos con lo que estoy diciendo. Por favor, consulten con un especialista antes de salir de esto. El quinto punto es el anuncio, es decir, decirle al sistema, en este caso si estamos hablando de violencia intrafamiliar o de una violencia sistémica, que ya no vamos a permitir ese tipo de acciones de condicionamientos. Y hacerlo desde un lugar de mucho respeto, de mucha honestidad y con mucha claridad de qué es lo que esperaríamos. Es decir, si vamos a tener esta reunión en casa, no basta con decir, ya no voy a soportar la violencia, ya no quiero violencia en esta casa. Es decirle a cada quien cómo ejerce esa violencia y qué comportamiento esperaríamos a cambio. Y esto nos llevaría a un espacio de escucha empática muy importante. Porque quienes están violentando también se sienten violentados, también tienen miedo y hay que averiguar qué es lo que les detona con tanta fuerza, porque muchas veces puede ser que no lo veamos. Y hay que ver dónde está el disparador. Y en ocasiones sí se puede conversar. Nada más que hay que tener muy claro cuáles son las reglas de esta conversación. Generalmente yo sugiero que haya alguien que esté moderando este tipo de conversaciones para que no se desborden las emociones y entonces acabe siendo algo completamente distinto a lo que teníamos planeado. Y cuando hacemos este anuncio de ya no vamos a soportar más acciones de violencia, hay que tener pequeños actos de reconciliación. Es decir, cómo te muestro el camino de regreso del límite que estoy poniendo, cómo te ayuda a vincularte con ese límite. ¿Qué acciones puedo yo compartirte? ¿O qué estrategias te puedo decir? Me gustaría vincularme contigo de esta manera y ya no de la otra. Claro, si una mujer sufre de violencia sexual o un niño sufre de abuso sexual, jamás le voy a decir que conviva con su perpetrador o con el violentador. Por eso estoy hablando que hay niveles de violencia. ¿Dónde empieza la violencia? La violencia yo creo que empieza en el humor. Hay humor, hay chistes que parecen muy inocentes, pero que realmente están cargados de una visión cultural y social de qué significa la otra persona. Pienso un poco en los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo era más importante la patria que el estrellarte con un avión. Pienso en los terroristas suicidas, porque la otra persona está deshumanizada. No podemos ver la humanidad de la otra persona y entonces así puedo perpetrar yo la violencia en tu contra. En el momento que yo veo tu humanidad, tengo que reconocer la mía. Y es un ejercicio difícil porque nuestra sociedad está cargada de mensajes agresivos y mensajes de violencia. Entonces, no sé si hasta aquí haya algún tipo de duda, de quejas, si todo va bien, si hay algo que no haya quedado claro. Si es así, me gustaría compartirles rápidamente el violentómetro para que veamos si nos podemos reconocer en las acciones de violencia y reconocer que dentro de nosotros puede habitar un perpetrador. Entonces, denme un segundito. Este violentómetro hay muchísimos, si los ponen en redes sociales los van a encontrar. Déjenme compartirles el violentómetro. Me gustaría repasarlos con ustedes. Dice que el anfitrión inhabilitó mi función de compartir la pantalla. Porfa, Caro, si me puedes ayudar a compartir la pantalla. Y ahorita voy a ver si hay algún comentario. Dice Ana Paula, me está preguntando que si hay victimarios que se curan. Sí, Ana Paula, yo creo que todas las personas podemos salirnos del rol de violentadores. Obviamente, si estamos hablando de un sociópata o de una persona narcisista o de una persona que tenga problemas psiquiátricos o psicológicos muy graves, creo que el proceso es más largo. Pero creo que todas las personas podemos desvincularnos de nuestros actos y empezar a tomar acciones distintas.
¿Cómo se cura a un violentador? Primero, reconociendo qué es lo que le da miedo. Primero, reconociendo qué es lo que nos hace sentir tan vulnerables que tenemos que ejercer con tanta vehemencia el control sobre los demás. Y ese es el primer paso, reconocer qué me da miedo. Y les hago esta pregunta a ustedes, ¿qué te da miedo a ti que me estás escuchando en este momento? La segunda pregunta es, ¿esto que te hace sentir tan vulnerable ante la presencia del otro, que te hace sentir tanto miedo? ¿Qué otras formas tendrías de aplacar ese miedo? Si no fuera a través de la violencia, ¿cómo obtendrías esas recompensas? Y te lo digo porque cuando salió el hashtag #MeToo, que además yo estuve ayudando mucho pues en la organización y viendo y en el nacimiento de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, pues algunos perpetradores se acercaron conmigo diciendo, espérame, es que yo no sabía que yo estaba haciendo acoso sexual o que yo nada más pensé que estaba coqueteando, ¿no? Porque cambiaron los esquemas de cómo nos relacionábamos hace 20 años y cómo nos relacionamos ahora. Lo que antes no era violencia, ahora se reconoce como tal. Lo que antes no era agresivo, ahora se reconoce como tal. Y lo primero que hago es, ¿qué reconoces como miedo? ¿Por qué te hace sentir tan vulnerable? ¿Qué es lo que tienes miedo a perder? Porque siempre atrás de la agresión hay el miedo a la pérdida. Y generalmente es el miedo a perder el control, a perder el poder, está ocultando otro miedo ahí. Lo siguiente que podría funcionar para un perpetrador es reconocer el daño que le ha hecho a la víctima y tratar de reparar el daño. Sin reparación del daño, el victimario no tiene forma de salir del ciclo de la violencia. ¿A qué me refiero con reparar? Hay reparaciones que se pueden lograr de uno a uno, ¿no? Pero hay reparaciones que no son posibles hacer uno a uno. ¿Cómo haces para reparar el daño, por ejemplo, de alguien que asesinaste? ¿Cómo un asesino puede reparar ese daño? Y entonces hay que empezar a idear estrategias de cómo reparar el daño que está ejerciendo el victimario. Y por eso la reparación del daño tiene que ser en lo individual, en lo familiar, en lo social y en lo cultural. Lo cuarto que tiene que ser un perpetrador para, digamos, curarse, yo no usaría la palabra curarse, sino para reconocer la violencia, es qué estrategias para uno mismo puede desarrollar y que pueda convertir en colectividad. Es decir, una vez que entiendes tu vulnerabilidad y entiendes por qué reaccionaste con este nivel de violencia y haces algo para reparar el daño, en lo real, a mí no me vengan con las reparaciones mentales y entonces es una meditación y ya reparé. No, hay que reparar en lo físico, hay que reparar en la justa proporción. Y de ahí, cómo generas otros grupos, es decir, cómo llamas a tu tribu para que otras personas que están en riesgo de ser violentadores o que ya son violentadores en activo puedan encontrar otras estrategias. Uno, para reducir su sensación de miedo. Dos, para canalizar su enojo y su frustración. Y tres, generar comunidad, es decir, generar espacios en común con otro tipo de valores. Dice, me sorprende que el 90% sean hombres. Sí, tiene que ver con el mandato social de género, no tiene que ver con una parte biológica. A mí que no me vengan con que el cerebro del hombre es más violento que el de la mujer, porque los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras. Bullshit. Así lo digo, bullshit. Tiene que ver con el rol del género que le hemos puesto. Y a los hombres tenemos una deuda histórica, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. La violencia emocional ejercida contra los hombres niños y contra los hombres adultos, de quitarles toda la parte emotiva, es una violencia terrible. Ponerles el rol de género, tiene que ser el único César. Hay una actividad que les hago, sobre todo a los niños jóvenes, digo a los jóvenes, que tiene que ver con la violencia de género. Y yo digo que a los hombres, cuando nacieron, les amarraron un brazo.
el brazo de la emoción, el brazo de lo emotivo. En esta energía en movimiento, ¿cómo se mueve? No se mueve. Ya, no seas chillón, no llores, no seas puto. ¿No? Ya dije groserías, perdón por el depo. Que está bien que te enojes con tus amigos. Si te pegan, pega más fuerte, sé violento, pero nunca expreses cariño, ternura, contacto. Estoy haciendo un estudio que tiene que ver mucho con el tacto de los hombres, a diferencia del tacto de las mujeres. Está bien que dos niñitas se agarren la mano en la primaria, claro. Dos niños agarrados de la mano en la primaria asusta más de uno. No se vaya a volver homosexual. Y a los hombres les amarramos entonces la parte de la emoción. Mientras que a las mujeres, si es una líder, le decimos no seas mandona. Si tiene el carácter fuerte, uy, ya estás en tus días, estás enloquecida. Tiene que ver mucho más con los roles de géneros impuestos. Por eso digo que la violencia también es estructural y también es social. Y por eso las feministas hablan de deconstruir. ¿Cómo deconstruyo esos roles que te han tocado por nacer con unos órganos genitales o con otros? Y cómo nos vamos acompañando que cada persona, sin importar si nació con pene o con vagina, va a llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Dice Amy Saga, ¿un violentador puede venir porque fue violentado en la infancia? Sí, es decir, es la caja de herramientas. La violencia es la única herramienta que tiene. Como yo digo, cuando tienes un martillo a todo le ves cara de clavo, pero no es suficiente para justificar la violencia. La violencia es injustificable. Y no, porque un niño en su infancia vivió violencia, entonces de adulto va a ser violento, me parece que es una antítesis de la libertad y es una antítesis de la elección. Y tengo varios pacientes que quiero y admiro mucho que tuvieron padres, por ejemplo, muy violentos o muy ausentes y que lo único que quieren hacer en su vida es ser buenos padres, ser maridos presentes y esposos presentes. Y lo hablo masculino porque generalmente son los que vienen con esas dudas. Las mujeres no dudan que son, bueno, dudamos, pero dudamos en silencio si somos buenas esposas o buenas madres. Pero cuando alguien que fue violentado en su infancia dice yo quiero romper con ese ciclo de violencia, yo creo que ahí abre el espacio de la reactividad y empieza en la acción. Quiero ver si ya puedo compartirles mi pantalla. Dice que no les puedo compartir la pantalla, entonces ya les colgaría el violentómetro. Dice Amy en el chat, yo siento que muchas veces viene inclusive de la educación de la madre, la educación que tenemos y también por todo lo que vemos en el entorno, inclusive en la televisión. Definitivamente, Amy, como les dije hace ratito, la violencia que vemos, por ejemplo, en las series, la romantización de la muerte. Estoy viendo, por ejemplo, una serie que se llama Blind Spot. Tiro por viaje en esta serie, 3 o 4 personas muertas por capítulo. Y es así de, ¿qué no lo pensaste? ¿No? O me despierto o veo una serie y digo, ¿qué? Alguien se despierta un buen día y dice, ay, voy a juntar a mujeres y las voy a violentar a todas y voy a hacer tráfico de personas. No, eso se va construyendo. Y por eso me preocupa y me ocupa tanto la violencia que vivimos en México. Porque llevamos en guerra civil prácticamente 3 sexenios. Y por eso vemos que donde antes estaba el crimen organizado y el narco, ahora pareciera que están haciendo labor social. No, no están haciendo ninguna labor social. Se están lavando las manos ante una violencia que la ineficacia del Estado justifica. Dice Caro que ya puedo compartir. Déjenme compartirles rapidísimo el violentómetro, porque me importa que repasemos esto. Nos quedan unos minutitos y por favor síganme poniendo sus comentarios y sus preguntas. Entonces, aquí está. Y lo que les decía, aquí hay que tener cuidado. Aquí es reacciona y aquí a lo más morado, lo más azulito es huye por tu vida. Y entonces, cuando me habla, lo vemos en el entorno, lo vemos en la tele todo el tiempo. Es decir, hay un show de las Reinas Chulas donde hablan, por ejemplo, de los chistes misóginos y violentos y de la cosificación de la mujer que están en todas las barras de televisión abierta a nivel nacional. Si las mujeres son una cosa y yo puedo hacer con las cosas lo que me plazca,
Entonces con las mujeres también puedo hacer lo que me plazca. Y hay que ver si ahí, ¿quién está contando el chiste? ¿No? Hay un capítulo de Seinfeld que me gusta mucho, que un dentista se convierte al judaísmo para poder contar chistes de judíos. Las bromas, el humor, lo que realmente traen detrás es toda la idiosincrasia y toda la cosmovisión de la persona. Y por eso yo digo que hay humor que mata. Los chantajes de, ay, es que si no vienes hoy ya no me vas a querer, es que si no me das las contraseñas de tus redes sociales es porque no confías en mí, ¿no? Ay, mi amor, es que no llegué tarde porque me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina. Mentir, engañar. Oye, nos peleamos, no estaba la comida como quería, no hiciste la cena, y entonces me enojo contigo y no te hablo, entonces la ley del hielo. Oye, no te pongas esa blusa porque se te ve mucho el escote, o no te hables con esa amiga porque trae malas influencias, los celos, ¿no? Es tu culpa que el niño esté así, mira cómo tienes a tu hijo, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar y amenazar. Hasta aquí es socialmente aceptable este nivel de violencia. Y cuando yo hablo de cero tolerancia a la violencia, es ni siquiera la broma hiriente, ni siquiera el primer chantaje, ni siquiera la primera mentira o el primer engaño, no el primer silencio. Y sobre todo eso se los digo a quienes estén buscando pareja o quienes estén en relaciones de pareja complejos. Si empieza a ver las primeras fases del violentómetro, tengan la certeza absoluta que podemos llegar hasta abajo. Porque además, ¿qué pasa con el COVID y con el encierro? Que todo se acelera. Entonces, pasar a niveles más bajos del violentómetro es muy sencillo. Es muy sencillo brincar de la A a la F sin pasar por las letras intermedias. Porque además, hasta parecería que tenemos justificación. Ay, es que el pobrecito está encerrado, es que el pobrecito está en duelo, es que hay que entenderlo. No, no hay que entenderlo. Hay que entender por qué tenemos miedo y hay que ver cómo rompemos el ciclo de la violencia. Después, donde les digo que hay que poner el freno de mano, controlar y prohibir. No te lleves con esa amiga, no hables con tus papás, no te doy el dinero que necesitas, dame todas las contraseñas de tu mail, de tu celular, te los reviso todas las mañanas, todas las noches. Te rompo la compu, ay, perdón, aunque era tu único elemento de trabajo. Estoy dando casos de la comunidad que están pasando en este momento. Esto no pasa afuera, esto está pasando en nuestros hogares, en estos momentos. Y por eso celebro tanto que el Centro Deportivo Israelita, la casa de todos, tenga la valentía de hablar de violencia en la época del COVID. ¿No? ¿Cuántas mujeres no están siendo violadas por sus maridos en estos momentos? Hoy, además, los índices de violencia suben en la noche. ¿Quién sabe por qué? Pero el índice de reportes de llamadas de auxilio de 6 de la tarde a 4 de la mañana se disparan. Cuando te golpeo jugando, ay, perdón, no me fijé. Cuando te jaloneo, cuando hay una patada primero por abajo de la mesa, después más arriba. Y después vienen las amenazas. Si hablas, mata a tus hijos. Si dices algo, ya no te voy a dar la manutención para que mantengas a tus papás y te vas a morir de hambre. Y ya, bueno, y después vienen los abusos sexuales, la violación, la mutilación y el asesinato. Yo lo que digo es, tengamos mucho cuidado porque caer en esta escala de la violencia va muy rápido con el COVID, va mucho más rápido que antes. Y si antes había una pequeña semillita, ahora hay todas las justificantes para que esta semilla de violencia se convierta en tierra fértil. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque veo que hay algunos comentarios. Dice, la violencia destroza familias, tristemente no se dan cuenta. Claro,
Dice Carol, ni siquiera hay que permitir que te digan cómo vestir, ni eso, claro. Pero eso lo estamos diciendo 2 personas o 3 personas que ya pudimos transitar por la violencia y podemos salir y que hemos podido decir basta. Pero ¿qué pasa cuando la parte de hasta abajo de mi pirámide de Maslow depende de mi perpetrador? Es decir, la violencia que después es sexual, que después es psicológica, que es emocional, siempre empieza por la violencia económica. Siempre empieza por la violencia económica. Si tú no tienes los 5 recursos indispensables para que seas tu mejor versión o te los condiciono a cambio de que hagas lo que yo quiero que hagas, ahí hay violencia. Y les recuerdo cuáles son estos recursos. Oye, mi amor, quiero estudiar. Ay, sí, mi amor, pero no vas a tener tiempo porque tienes que cuidar a los niños. Claro, los hijos son de los dos, pero tú no vas a tener tiempo y te sesgo el tiempo, ahí hay violencia, ahí hay una violencia económica. Lo mismo con el espacio. ¿Qué está pasando en el COVID? Que no tenemos espacios de privacidad y de intimidad, está todo demasiado compartido. Y entonces si no tengo un espacio donde yo pueda guardarme de mí para mí y todo el tiempo estoy expuesta, entonces me siento vulnerable todo el tiempo. Después, el tercer tipo de recurso que podemos ver con la violencia económica es el conocimiento. Ay, ya, ¿para qué sigas estudiando? No pierdas el tiempo. ¿A cuántas mujeres de esta comunidad y que en este momento están escuchando esta plática le dijeron no estudies, no pierdas tu tiempo? Finalmente, las relaciones son otro recurso que se limita. Y hasta el final el dinero. Si tu pareja, tu papá, tus hermanos o tus hijos está limitando alguno de estos 5 elementos, ahí hay violencia y hay un índice de violencia. Y entonces tenemos que recurrir a la autonomía. ¿Cómo consigues estos 5 recursos fuera del sistema violento? Y eso es a lo que yo llamo ponerse a salvo. No necesariamente tiene que haber un golpe, no necesariamente tiene que haber una violación, no necesariamente tiene que haber un grito de auxilio para que haya violencia. Dice, pero sabes que está tremendo, hay muchas mujeres van, levantan actas sobre ser violentadas y no hay respuesta, no hay justicia. Definitivamente, por eso hablo que la violencia en México me tiene tan preocupada, porque hay una colusión de las autoridades con la violencia de género en este país. Y por eso fue la marcha del 8 de marzo y el paro del 9 de marzo. Lo que pasa es que la pandemia nos quitó el discurso de la agenda. Pero en este país casi todos hemos sido testigos. 3 de 4 personas hemos atestiguado la violencia de primera mano. 9 de cada 10 mujeres han sido acosadas o violentadas sexualmente. No estoy hablando de una violación, estoy hablando de acoso, estoy hablando de toqueteo, estoy hablando de manoseo. Por eso es tan difícil hablar de violencia, porque todos los hemos vivido y nos genera muchísima vergüenza, nos puede generar culpa, nos puede generar miedo e incertidumbre. Y romper ese silencio es el primer paso. Y hay que romper el silencio midiendo el riesgo. Me queda un minutito, no sé si quede alguna duda, pero si pudiera resumir toda la conferencia en un botón estamos viendo un incremento en la violencia en el COVID porque los factores de riesgo, es decir, de muy vulnerabilidad, han aumentado. Puede ser por la pérdida parcial, por la pérdida total de algo, por los cambios tan fuertes que estamos viendo, porque no tenemos dónde acomodar ese cambio, porque vemos incluso irrumpida nuestro estilo de vida anterior y porque ahora parece que hay justificaciones para las acciones violentas. Lo que tenemos que hacer puntualmente es comprometernos con la vida, con la pulsión de vida, comprometernos con la no violencia, mejor y mayor presencia, tener una red de apoyo, anunciarle a los perpetradores y a los violadores y a los violentados que eso ya no se va a permitir y romper el silencio. Es lo más doloroso, pero es la única forma de salir. Y mi deseo es que todas y todos salgamos con vida, con una buena vida de la esfera de la violencia. Y que podamos elegir las 3 cosas que siempre digo que son una elección. El amor, entender y atender las virtudes del otro para que yo pueda tener un placer emocional. La libertad, la maestría de mis pasiones. Y finalmente la felicidad. Que mi propósito, mi para qué se encuentra en el gozo, sin romper la pertenencia y sin romper la valía. Y con esto cierro. No sé si queda alguna duda
algún comentario. Gracias, Susi, por escribirme. Ya te adoro y ya te prometo que para mañana vas a tener mi artículo. Dice Lori que hay muchos divorcios en la comunidad por tanta violencia entre las parejas. Claro, una de las cursos prematrimoniales que mi socia Milenza y yo damos es el dinero es amor. Y hablamos de todas las formas de violencia económica que existen dentro de la comunidad, que ese es todo un tema por aparte. Muchas gracias, Carol, por tu comentario. Todas las personas que se